Buenos días, queridos estudiantes. El objetivo de este video es presentarles el desarrollo del ejercicio de la página 670, el ejemplo que está en el libro que ustedes lo traen. Básicamente lo que dice es que una empresa desea hacer administración o desea relajar sus estándares de crédito, administrar sus cuentas por cobrar. Entonces, da los siguientes datos. El precio de venta del artículo que tiene es de $10 por unidad. Tiene unas ventas en unidades de 60.000 y el costo variable es de de $6 por unidad. Entonces, lo que la empresa quiere hacer es una relajación de los estándares de crédito. Entonces, la empresa ha evaluado y esta relajación generaría un incremento en las ventas de 5% en las unidades vendidas. Y ahí el libro da que ese 5% representan 3.000 unidades más, es decir, que serían de 63.000 las unidades vendidas. Pero lo que podríamos hacer es calcularlo, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Tomo los 60.000 por uno más ese 5% adicional, ¿cierto? Estoy calculando un incremento. Y entonces las unidades serían 63.000, lo que se espera de la relajación del estándar de crédito. Otro cambio esperado es que el periodo promedio de cobro actual, que está en 30 días, pase a uno de 45 días. ¿Por qué? Porque se está relajando el estándar de crédito. Adicional, que las deudas malas aumenten del 1% de las ventas totales a un valor del 2% de las ventas totales. Finalmente, se dice que como se van a incrementar sus cuentas por cobrar, dado que el periodo promedio de cobro esperado por la relajación va a aumentar, se da la tasa de interés que, se, que le cobrarían por los recursos adicionales que requiere la empresa. Entonces, como lo vieron en la tabla, ustedes evaluaron que cada vez que se hace una relajación del periodo de descuento o se reduce, se afectan las ventas, también se afectan las cuentas por cobrar y se afectan las deudas malas. Entonces, vamos a evaluar esos tres: el efecto sobre las ventas, el efecto sobre las cuentas por cobrar y el efecto sobre las ventas malas, sobre las deudas malas, perdón. Respecto a las ventas, tenemos que mirar es cuánto me contribuye a la utilidad esas ventas adicionales. Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad? Nosotros ya sabemos que la utilidad se utiliza pues el precio menos el costo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el precio? El precio aquí sería perdón, precio lo tomo de allá. Recuerden, vamos a hacer una hoja de cálculo inteligente. Precio, por si cambia el precio o algo en el parcial que les pida, pues esto ya está referenciado. Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad? Pues la utilidad es la diferencia entre el precio y el costo, ¿cierto? Si vende a 10 y le cuesta producir el bien o servicio 6, quiere decir esto que la utilidad es de 4, que sería la diferencia entre 10 y 6. Listo. ¿A cuánto equivalen las unidades adicionales? Adicionales. Entonces aquí recuerden que cuántas vendía antes y cuánta espera vender ahora. Espera, perdón, 63.000 y antes vendía 60.000 unidades. Entonces se derivan 3.000 unidades adicionales por el cambio. Entonces yo puedo calcular la contribución a la utilidad derivada de estas unidades adicionales. Entonces, ¿cómo es esa contribución adicional a la utilidad? Pues va a ser
Cada unidad me genera $4 de utilidad y tengo 3.000 unidades adicionales. Entonces esto daría un, un total de 12.000 eh, utilidad derivada de las unidades adicionales. Ahora nos vamos con la inversión marginal de cuentas por cobrar. Aquí hay varias cosas. Primero, así no lo hace el libro, así lo hago yo, ¿cierto? Tomamos la situación esperada, ¿cierto? Y la actual versus la actual. Entonces, ¿cuánto era el periodo promedio de cobro actual? 30 días. Aumentó a 45 días. Perfecto, ¿cierto? Aumentaría con los cambios esperados y la relajación del estándar de crédito. La rotación, ya saben que calculo 365 sobre el periodo promedio de cobro. Aquí el libro, si leyeron, el libro dice que claramente cuando uno va a calcular las cuentas por cobrar, ¿cierto? La rotación de cuentas por cobrar y de ahí despejarlo son las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar, ¿cierto? Las ventas. ¿Y cómo se calculan? Si no tengo las ventas a crédito, utilizo las ventas. Ese es el proxy. Y las ventas serían P por Q, ¿cierto? El precio es el mismo en las dos situaciones. Lo que varía en las dos situaciones es el Q. Sin embargo, aquí en el libro dicen, ojo, vamos a hacer un cambio y ustedes no van a calcular P por Q, sino el costo variable porque el precio ya tiene la utilidad. Entonces el precio no es la plata que sale del bolsillo, la plata que sale del bolsillo es el costo variable. Eso es lo que se, porque el precio tiene incluido la utilidad, estos 4 pesos de más. Entonces yo realmente quiero saber cuánto sale del bolsillo de la empresa. Entonces, que aquí vamos, aunque sabemos que son ventas, vamos a calcularlas con el costo variable. Es el único, la única salvedad y lo único que se tienen como que aprender que van a cambiar. Entonces ya saben que es costo variable, lo tengo aquí por el número de unidades en el escenario actual. Y en el escenario nuevo sería ese mismo costo variable por el número de unidades en el escenario con la relajación. Listo. Y ya de aquí puedo derivar las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar serían las ventas estas especiales, ¿cierto? Dividido entre la rotación. Este es el valor de cuentas por cobrar en los dos casos. Exactamente. Y entonces aquí ya vengo y calculo cuánto es mi inversión en cuentas por cobrar adicional a la esperada. Siempre se hace la resta entre el escenario esperado menos el actual. Siempre. Yo hago esperado menos el actual. Y esto es lo que requiero. Miren, antes requeriría una inversión de $29.000 y ahora se requiere 46.000 porque se relajó, se aumentó y eso hizo que pasara el periodo promedio de cobro de 30 días a 45 días. Voy a centrar esto. Listo. Y uno le va dando el formato, etc. Listo, pero resulta que esta plata no lo tengo, estos $17.000 de más no las tengo. Entonces tengo que pedir un préstamo, ¿cierto? Y me cobran interés. Entonces yo calculo el costo de la inversión marginal. Esta sería la inversión marginal en cuentas por cobrar, o sea, la inversión adicional en cuentas por cobrar por la relajación y el costo se calcula con los intereses si sacaron préstamo. ¿Cuánto me cobran en intereses? 15%. Entonces, este sería el valor. Ujú, 2.552. Falta, falta el costo marginal de las deudas malas. Entonces, perdón, yo minimizo acá. Ok. Entonces, lo mismo, hago la situación actual y la esperada. Yo tengo cuánto es el porcentaje de deudas malas en las dos situaciones.
En la situación actual, se tiene siempre referenciando 1% de las ventas. En la situación esperada, se espera que suban al 2% de las ventas porque estoy relajando. Aquí las ventas serían P por Q, ¿cierto? Siempre P por Q. Solamente hago la salvedad allá arriba. Entonces aquí se los coloco con rojito. Entonces aquí sería precio por cantidad. Mm, pero los voy a calcular para que ustedes lo vean. Perdón, aquí tomo algo. Listo. Entonces, precio. El precio es el mismo bajo las dos situaciones. La cantidad en el escenario actual es 60.000. El precio es el mismo en el esperado. La cantidad en el escenario esperado es 63.000 y ahí ya tengo mis ventas en cada escenario. Las deudas serían que no me pague el 1% de las ventas en este caso y en este caso que no me paguen el 2% de las ventas. Es decir, que la inversión en deudas incobrables sería siempre hago la diferencia entre el esperado y el actual. Esta sería la inversión en deudas incobrables. Entonces yo tengo que calcular el efecto neto. Esa es como la gran respuesta. Entonces el efecto neto, miren que esto es contribución positivo, esto es un costo y esto es un costo. Entonces resta, ¿cierto? En el efecto neto. Entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a calcular la contribución a la utilidad derivada por las ventas adicionales menos el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar menos la inversión en deudas incobrables. Un minuto, por favor. Entonces observamos que el efecto es positivo. Entonces, ¿cuál sería la decisión? En este caso, cuando el efecto es positivo, la política de relajación es bueno para la empresa. ¿Qué se tendría que hacer aquí? Se tendrían que hacer análisis de sensibilidad sobre estos parámetros, ¿cierto? Y eso es lo que podría salir en el parcial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el incremento de ventas no resulta en un 5%, sino en un 4%? Y entonces van y evalúan, miren que el efecto neto ya no es tan grande, ya no son 635. Entonces, ¿qué porcentaje de las ventas daría un efecto neto de cero? Por ejemplo, 3,8, ¿cierto? Le voy a colocar 3,8, la 192, 3,7, 30. Y uno puede encontrar esto con Excel. Les voy a mostrar solamente para que lo miremos cómo hacer ese análisis de sensibilidad solamente con una variable, ¿cierto? Queremos que entonces me voy aquí por datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que la celda efecto neto, ¿cierto? Esta es no, esta no es. Esta celdita, definir la celda, es la B42. B42. Tome un valor de cero, ¿cierto? El efecto neto sea cero, cambiando no sé por qué no está funcionando, cambiando la B9, que es el incremento, porcentaje de incremento a las ventas. Y le digo aceptar. El efecto neto sea cero, cambiando el incremento a ventas. Miren lo que da. Este es el porcentaje. No es 3,7 exactamente, sino es 3,71,33 para que dé cero. Pero, entonces, uno empezaría como a hacer análisis de sensibilidad, lo vamos a dejar con el 5% que teníamos, em, eh, y empieza a hacer análisis de sensibilidad y a decir, uy, si esto se cumpliría o yo podría hacer la relajación si
las ventas superan el 3,7, en caso contrario no. ¿Qué pasaría si estos fueran más altos? De pronto tampoco habría tal efecto. Y empieza a involucrar todas las variables porque estos son efectos esperados. Eso es lo que se espera que suceda. Por eso, cuando yo cambio aquí los parámetros, es muy importante que la hoja de cálculo sea inteligente porque les va a cambiar todo dentro de la hoja. Listo, esto era lo que quería contarles para que lo tengan allí como video. Un abracito para todos y seguiremos haciendo ejercicios. Que estén muy bien.